Mis hermanos, los saludo nuevamente porque en este momento tan importante que quiero presentar delante del Señor es un tema sobre el nacimiento de ese nuevo tiempo del Señor que fue en la Pascua, allá en la Pascua judaica cuando comenzó en la ley de Moisés. Y después el Señor terminó todo ese grande misterio en el tiempo en que cenó con sus discípulos. Mi hermano Tomás me pidió para que cuando viniese pudiese traer ese tema de la Santa Cena. Pero ¿cómo podemos traer el tema de la Santa Cena si nosotros no entendemos de a dónde viene, cuál es la raíz de todo aquello? ¿No? Entonces todo vino desde el tiempo en que el Señor mandó a los israelitas por medio de Moisés y Aarón para que en un tiempo en que el Señor determinó, que fue en un año determinado por Dios, al séptimo mes de ese año lunar, el Señor determinó que a los 10 días de ese séptimo mes ellos separasen un cordero sin defecto de un año. A los 10 días de ese mes. Y a los 14 días, al atardecer, entre el 14 y el 15, o sea, sería para nosotros como un viernes y un sábado, ¿no es cierto? Fuese sacrificado ese cordero. Pero es tan importante ese sacrificio, aunque parece como que algo muy fuerte para nosotros entender por qué la muerte de un ser vivo traería ese acceso a la libertad de los israelitas. ¿Por qué la muerte de alguien, de uno que representaba a un santo, pudiese traer la libertad y pudiese cambiar de un tiempo físico a un tiempo espiritual, el tiempo de los hijos de Dios, de los llamados de Dios? Porque ellos estaban, Israel estaba todo allí reunido en Egipto y estaban prisioneros allí, eran esclavos allí, servían a estos señores y resulta que al servirlos ellos se tornaban esclavos. Mis hermanos, se me quedó un celular allí y yo necesito de ese celular. Está viendo que estoy bien un poco ahí en la parte de afuera, ahí hay un celular, el más delgadito, ese más delgadito, el más es porque voy a grabar el sonido con ese celular. Entonces antes, gracias. Voy a abrir aquí, mis hermanos, porque quiero grabar la voz en forma separada de la cámara, porque haciendo eso queda más nítido el sonido. Gloria a Dios. Ahora sí. Y también hay un cablecito ahí. Si me lo puedes buscar, hermano, por favor. No me alcancé a preparar, todo fue bien rapidito. Gloria a Dios. Bueno, los que van a ver el video en forma directa van a tener que esperar un poquitito, pero cuando arregle el video después le corto un pedacito y comienza de nuevo. Gloria a Dios. Ahí. Es que siempre, ahora sí. Es que siempre cuando comenzamos una reunión y una enseñanza, siempre hay una alabanza primero, y como me pilló así como que me he prevenido. Mis hermanos, yo quiero, para hablar sobre la Pascua, hablaremos sobre la Pascua para poder entender sobre la Santa Cena del Señor Jesús con sus discípulos y nuestra Santa Cena que hemos conmemorado a través de los siglos y los siglos, hasta ya completar más de 20 siglos, y estamos en ese presente delante de la presencia del Señor. Entonces ahí en Éxodos, ¿no? Éxodos capítulo 12,
Éxodo 2, capítulo 12. Glorias a Dios. Éxodo capítulo 12. Entonces, ¿qué es lo que estaba hablando? Que el Señor hizo un nuevo tiempo cuando el Señor determinó que el año natural, digamos así, el año lunar, porque los meses de los israelitas comienzan, ¿cierto? ¿Cuándo comienza el primer día del mes? Cuando comienza la luna nueva. Y cuando es luna llena es porque han pasado 14 días y después viene desde la luna menguante. Y ahí termina el mes y ahí consecutivamente van transcurriendo los meses del año. Y eso para Dios es algo muy importante, que debe ser para nosotros también, pero el significado espiritual de todo eso es lo importante. Estamos en el tiempo de la gracia, pero la mayoría de las personas no entiende muchas cosas del tiempo de la gracia por no entender cosas que el Señor escribió con anticipación a milenios atrás. Entonces el Señor ya, como ya dije, determinó un mes, un séptimo mes, en un día 10 de ese mes, para separar el santo, que era un corderito. Y a los 14 días, en la tarde, el Señor mandó a los israelitas sacrificar ese corderito, para que la sangre de él fuese la que pudiese proteger a los israelitas. Entonces la sangre del santo significa la vida que está dentro del santo, que una vez derramada, ¿por quién? Aunque fuese por los sacerdotes de Israel, era un pecador, para que esa sangre pudiese redimir, perdonar los pecados de los hijos de ellos, de los primogénitos. Digamos así, sin la sangre, sin sacrificio de sangre, no había perdón en el tiempo de la ley y también en el tiempo de Jesucristo, porque el Señor derramó su sangre y por esa sangre nosotros somos lavados, somos perdonados. O sea, la vida de Dios salió de dentro del cuerpo de Jesús, fue derramada en la tierra, porque si no hubiese sido derramada por los pecadores, nosotros no tendríamos acceso a esta salvación. Porque como Cristo se iba a herir por sí mismo y la sangre iba a salir de él por él haberse herido, no podía. Ni tampoco podemos acusar a Dios que Dios lo separó, ¿cierto? Lo separó para ser el santo Cordero, para redimir los pecados de toda la humanidad. Pero no fue Dios que lo condenó, Dios lo propuso. Él mismo se propuso a sí mismo, nuestro Señor Jesucristo. Pero quien lo entregó a los romanos fueron los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley. O sea, el pecador, el hombre pecador tuvo la culpa de que él fuese crucificado. Ahora, en esa crucificación, en esa muerte de Jesús, bueno, él como era santo, el Señor lo justificó, resucitó y su cuerpo santo no conoció corrupción, por eso que él resucitó al tercer día. Entonces, la copia exacta de todo ese gran misterio es Cristo. O sea, la Pascua que vamos a leer aquí era la sombra, la forma de Dios contar para los israelitas y contarnos para nosotros de cómo Él propuso un Cordero Santo que en sacrificio y derramada su sangre por los pecadores vendría a traer el perdón de los pecados de los hombres. Porque el pecado de los hombres es para juicio y juicio de condenación. Pero en la sangre derramada del Santo, Él nos perdona. Y en el tiempo de los israelitas, en el tiempo de la ley, todo era una sombra de lo verdadero que fue Cristo. ¿Ya? Entonces, muy importante para tener eso. Entonces,
vuelvo un poquito atrás. ¿Por qué el Señor separó un día, el día 10? Es un día especial. Usted sabe cuando se habla del diezmo, por ejemplo, o de las primicias, siempre se habla de una fecha exacta de Dios, ¿cierto? Entonces ese día 10 es muy especial, y ese día 14 también es muy especial. Recordemos los 144.000 que serán salvados de las 12 tribus de Israel, que significa toda la iglesia de todos los tiempos reunidas en ese tiempo de Dios. Es un tiempo de Dios, una cantidad numérica de Dios, que es una cosa que Él la conoce y nosotros no la podemos entender, pero son cifras exactas. Entonces ese mes, al séptimo mes de ese año natural, el Señor creó un nuevo tiempo, desdobló el tiempo. Entonces ahí tenemos, en el séptimo mes, tenemos la Pascua. Y después, 49 días, cuando Moisés subió a la montaña de Sinai, bueno, a los 50 el Señor bajó de los altos cielos y se manifestó por medio de Moisés a el pueblo de Israel. Entonces tenemos dos ocasiones importantísimas: la Pascua y Pentecostés, ¿cierto? Que decimos acá. En portugués le dicen Pentecoste, y aquí se me olvida algunas veces. Y ahí después de esos 50 días, que recordemos que el día de Pentecostés es cuando el Señor, una vez que fue crucificado, sepultado, resucitó, anduvo 40 días por la tierra, subió a los cielos, y 10 días después, Él bajó el día de Pentecostés en espíritu, para todos aquellos que clamando a Él, que arrepintiéndonos de nuestros pecados, tenemos salvación, y el propio Espíritu Santo viene y posa en nuestra alma. El Señor abriendo nuestro corazón, nosotros abriendo el corazón, el Señor puede entrar y ahí hacer residencia eterna. Entonces, un misterio enorme. Esto del sacrificio y de la Pascua y de la Santa Cena es algo tremendo, algo que tengo que explicarlo bien despacito, porque es algo complicado que si usted no le pone mucha atención y después no le pega unas leídas por ahí a la Biblia, también es difícil de comprender y entender. Y después había otra fiesta muy importante, que era la fiesta del Año Nuevo, ¿cierto? Al fin del año judaico y al principio del año natural, ¿cierto? Había otra fiesta, Año Nuevo, Rosh Hashanah. Y a los 10 días de ese primer mes, digamos, para nosotros sería como en enero, era la fiesta de Yom Kippur, Día del Perdón. Entonces eran las tres fiestas más importantes: Pascua, Pentecostés y fiesta del perdón. Pero era esa fiesta del perdón de los pecados, donde el sumo sacerdote entraba y hacía un sacrificio para perdón de sus propios pecados, de los pecados del otro sacerdote, y para perdón de todo el pueblo de Israel. Era una vez al año que él entraba allí y hacía un sacrificio muy importante. ¿Para qué nos vamos a ir a la forma de cómo se hacía el sacrificio? Pero ahí se hacía un sacrificio. Habían tres conmemoraciones juntas. Teníamos la fiesta del Año Nuevo, 10 días después ese evento sería la fiesta de Yom Kippur. Y después teníamos a los 15 días después, teníamos la fiesta de las tiendas, de las cabañas, perdón, en castellano. Y después, al mismo tiempo, paralelamente, la fiesta de Ramos. Recordémonos una cosa muy importante, que cuando el Señor Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, lo aclamaron con ramos. Pero el Señor juntó toda la fiesta en Él. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando cenó con los discípulos, lo hizo el día de sábado, al séptimo día,
¿cierto? Y ese séptimo día, un día especial, porque el Señor, así como separó el año al séptimo mes, también el Señor hizo la creación en 6 días y al séptimo descansó, en un día de Él, en un tiempo de Él. El séptimo día es un día de Él. Y el Señor, entonces, es como si hubiese conmemorado. Él conmemoró, celebró, cumplió toda la ley. Porque en la Pascua, Él conmemoró la Pascua con los discípulos, cenó con ellos, y al mismo tiempo Él entró anteriormente con toda pompa y gloria, digamos así. Las personas de Israel lo alababan y lo adoraban, y lo alababan con ramos, la fiesta de Ramos, y le colocaban delante del burrito, le colocaban sus ropas, así como también colocaron sus propias vestimentas, sus propios mantos o mantas encima del burrito, significando así que Dios no entraba en un caballo brioso, sino que entraba en ese burrito, que significa como debe ser el pueblo de Dios, humilde, no como un caballo brioso, ni agitado, ni nervioso. Y Él entró por la puerta de Jerusalén y conmemoró así, Él triunfalmente, la fiesta de Pascua, de Ramos, y después, 50 días después, Pentecostés. Tremendo, ¿eh? Entonces, a ver, vamos a ver si entendemos. Para entender, mis hermanos, la Pascua, en donde el Señor cenó con los discípulos, usted tiene que entender el misterio. Entonces vamos a ver si el misterio está entendido. Ni leí la Biblia todavía. El Señor cogió un año. ¿Por qué un año? Porque la creación tiene muchos años. Es claro, millones de años. Pero el Señor escogió un tiempo exacto. ¿Para qué? Para que después de el Señor pasar por 7 extensiones, 7 días de tiempos, el Señor escogiese al sexto, que es un tiempo natural. El Señor colocó al hombre y a la mujer como a imagen y semejanza de Él. Porque cuando el Señor lo formó en el Edén, el Señor no lo colocó a imagen y semejanza de Él, pues lo hizo un alma viviente. Y después de que Él adormeció, o sea, el Señor lo hizo adormecer, de Él sacó la mujer. Y ahí no me quiero explanar en eso ahí, porque hay tiempo para rato para explicar esa cuestión. Pero eran 3 tiempos allá en los cielos, hasta que el hombre fue colocado al sexto día en la creación natural. Recordemos que cuando Él estaba en el Edén, no había pecado, solamente hubo pecado después que la mujer comió del fruto prohibido y le dio a él. Y el diablo, Satanás, la serpiente, que era el animal más astuto de los animales salvajes, o sea, si él era el más astuto, quiere decir que había muchos otros. Entonces, los animales que fueron denominados, que fueron vamos a decir, separados por Adán, y para él les colocó un nombre, eran ángeles, ¿ya? Eran ángeles, porque Satanás, la serpiente, era el animal más astuto. Y en ese tiempo fue cuando Adán, cuando no estaba con la mujer todavía, le colocó un nombre a esos animales, a los mansos, a los domésticos y a los salvajes. ¿Por qué? Porque siempre intento explicar esa cuestión. ¿Por qué? Porque cuando usted lea la Biblia, usted va a ver ahí, desde el principio del libro de Ezequiel, hasta el capítulo 10 más o menos, va a ver la descripción de ángeles que tenían faces de animales. O sea, nadie puede decir que los ángeles no tienen faces de animales. También tienen faces de hombre algunos. ¿Ya? Entonces, muy importante. Ya, entonces, ¿en qué situación estamos? Con conocimiento y la revelación de Dios aquí. En que Dios escogió un año aceptable,
Y en ese año aceptable, Él hizo otro tiempo al séptimo mes, no al sexto, al séptimo mes usó otro tiempo que es el tiempo espiritual. Y en ese tiempo espiritual, el Señor mandó hacer un sacrificio. ¿Para qué ese sacrificio? En la sangre de ese santo, que sería un cordero, esa sangre que significaba la vida del santo, purificase, cubriese los pecados de los primogénitos de los hombres. O sea, los hombres no podían ser perdonados a no ser por la sangre del cordero. Por eso, en la sangre de Cristo nosotros somos perdonados. Entonces tenemos un séptimo mes en un nuevo año, a la mitad del mes. 50 días después viene el Pentecostés. Y después viene la fiesta del Día del Perdón, de Yom Kippur. Entonces tenemos 3 tiempos, 3 días, porque los días nuestros pasan. Pasan, los días de Dios no pasan, en un tiempo solamente. Entonces tenemos el día de la Pascua, el día de Pentecostés y el día de el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Dios me está diciendo que lo diga nomás, aunque no lo explique mucho. El tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesús, que fue ahí en ese tiempo del día del perdón. Hay una forma de ver en la Biblia que el Señor lo revela exactamente, matemáticamente, cuál es el día en que nació y murió. Todos sabemos que fue en el tiempo de la Pascua, ¿cierto? Y el Pentecostés, cuando derramó su Espíritu, un tiempo bendecido espiritualmente, donde el Espíritu de Él fue derramado sobre toda la tierra. Entonces, los 3 días que el Señor estuvo, Él lo sabía, el Espíritu de Él, cuando fue a buscar las almas que estaban allí adormecidas, las mismas que habían adormecido en el tiempo de Adán hasta el tiempo de Él, fueron 3 días. Pero esos 3 días, ¿cómo usted lo explica? ¿Dónde está escrito? Está escrito en esta explicación que les acabo de dar. Pascua, Pentecostés y Día del Perdón. Esos son los 3 días. ¿Ya? Esos son los 3 días. Entonces esos 3 días son muy importantes para saber que cuando Cristo vino a ser el Cordero Pascual, entonces el Salvador del mundo fue Él. Porque Él murió y resucitó, el Cordero, que era la sombra de aquello que había de ser en Cristo. Él era muerto, el pobre corderito era muerto allí, después era comido. Esa cuestión de ser comido por los hombres es muy importante, porque nosotros, para vivir de Cristo, tenemos que alimentarnos de Él, beber del agua de la vida, beber de su sangre, el vino que se usa en representación de la sangre de la Santa Cena, y el pan de vida, que es Él. Por eso también en la ley se colocaban panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? Porque cuando uno le pone levadura crece la masa. Es para que nosotros entendamos que nosotros no tenemos que colocar nada de la cosecha nosotros al misterio de Cristo, para que sea limpio y que sea puro. Yo creo que más o menos, pero lo que no entiende, Dios nos va a dar a conocer después. La Pascua. Éxodo capítulo 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Es algo muy importante. Donde ellos eran esclavos, en la tierra de Egipto. Recordemos que las testimonias de Jesús van a ser muertas en Egipto y en Sodoma, donde su maestro murió. O sea, donde Cristo fue crucificado, en Egipto y en Sodoma. ¿Por qué Egipto? Porque es el mundo. ¿Y por qué Sodoma? Porque el mundo está sodomizado. Diciendo, este mes os será principio de meses. O sea, un nuevo tiempo. ¿Y por qué no dijo un principio de días? Porque el día de la Pascua, el día del sacrificio, el día del perdón. Pascua, pasaje de este mundo al mundo divino. Es un portal divino. Dios abrió un portal divino en este momento. Porque el Señor dice que si viene hasta nosotros y nosotros le abrimos la puerta, porque Él es la puerta, Él entra con el papá, con el Dios Todopoderoso, que es el mismo, y entra y se queda a
cenar con nosotros. Entonces, el día de Él. Se acabó nuestro día, porque el día de nosotros no vale nada, porque pasa y nos hacemos viejitos y después nos morimos, nos enfermamos. Pero el día del Señor es eterno. Amén. Pero tenía que morir el Cordero, el Santo, tenía que morir, porque nuestro pecado no tenía perdón a no ser en la sangre del Cordero. Claro que Dios habría justificado muchos, pero habríamos sido como ángeles si el Señor no hubiese hecho el sacrificio. Ahora, con el sacrificio de la cruz, morimos para esta naturaleza y vivimos en Cristo en una nueva criatura. Vamos a ser parte del cuerpo de Cristo, algo tremendo. O sea, no somos similares, vamos a ser parte de Él. Y claro que Dios tiene que cortarnos una cabecita, porque imaginen estas cabecitas se van para el cielo, todos piensan cosas diferentes, sería algo terrible. Por eso que Dios no es que nos va a tirar la razón, no nos va a tirar la personalidad, el ego, no. Va a dejar todo eso ahí, pero el Señor va a ser nuestro guía, nuestro conductor en plenitud, ¿no? Para vosotros será el primero en los meses del año, un nuevo tiempo. Porque el tiempo natural son 6 meses antes. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. ¿Por qué ese día 10 es tan importante? Porque el Señor mandó separar a ese tiempo el santo. ¿Y por qué? Ya como acabo de decir aquí a poco, ¿por qué hablamos del diezmo, de las primicias, cierto? ¿Por qué el 10% de las cosechas se daban al Señor? Es que ese diezmo es lo mejor de lo mejor. Entonces, el significado principal de eso significa esa primicia que se nos fue dada con Cristo, que se nos fue entregada con Cristo. Es mucho más que dinero, mucho más que cosecha aquí en la tierra, que riqueza aquí en la tierra. El propio espíritu del hombre redimido por el espíritu, por la sangre del Cordero que se sacrificó por todos nosotros, ¿no? Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el Cordero, entonces él y su vecino inmediato y su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el Cordero. O sea, para que todos compartamos esa bendición. Por eso que hay pastores en la iglesia, por eso que él predica la palabra, por eso que los llama para nos congregar y para que seamos guiados por el Espíritu Santo, más si nosotros como instrumentos para poder enseñar, mantener firmes y cooperar con Dios, ¿cierto? El animal será sin defecto, en el hombre sin pecado, ¿no? Macho de un año, primogénito, macho. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, o sea, de ese mismo mes escogido por Dios. O sea, él se guardaría. Hay un tiempo. Puede ver que hay un tiempo desde las promesas de Dios para su cumplimiento. ¿Por qué? Porque las almas se manifestaron, vinieron a nacer por voluntad de Dios en tiempos diferentes. Unos antes, unos después. Después de la promesa que hizo Dios a Abraham, vino el cumplimiento de esa promesa que fue en Cristo. Y después de Cristo, de derramar su Espíritu Santo, viene ese cumplimiento de esa promesa en cada uno que se convirtió, se entregó al Señor. Y ese misterio también se cumple ahora cuando el Señor venga y nos lleve a todo con Él. Entonces hay un tiempo. Pero ahí, para no dividir este misterio y después me pasar para unos detallitos ahí que pasaríamos todo el tiempo hablando solamente de eso, yo voy a seguir adelante. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes. Recordemos que para los judíos en la ley es una tarde y una mañana. Entonces, en esa tarde, ahí comenzaba, ¿cierto?, el otro día que vendría a amanecer y después terminaría el otro día en su atardecer también.
Por eso que es una tarde y una mañana, pero aquí entre dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes en el dintel, en el umbral de la puerta, de las casas que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Entonces, esa puerta en nosotros significa nuestro corazón. Y la sangre del Cordero estando en ese corazón, están consagrados a Dios. Asada al fuego. Una cosa muy importante es el sacrificio del holocausto, que significa todo quemado. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que pasar por el fuego para ser purificado. Entonces, ese fuego consumidor, ese fuego que asaba la carne y la dejaba al punto para hacer comida, significa así también nosotros pasamos cargando nuestra propia cruz por el fuego y somos dejados en el punto exacto para que Dios le pueda llegar el olor agradable. El Señor Jesús, cuando fue crucificado, la cortina del templo se rasgó. ¿Qué significaba la cortina del templo? Significaba lo que separaba a Dios de los hombres, o el cuerpo de Cristo. Como el cuerpo de Cristo fue rasgado, vamos a decir, fue herido, se abrió. Y ahí el Señor, cuando resucitó, el Señor no solamente entró el olor, como eran los sacrificios cultuales, significando así que el alma, la oración del santo entraba a las profundezas, al interior del Santísimo, digamos así, la parte donde estaba el arca, donde estaban los dos querubines, y ahí donde estaba la ley, estaba el maná, estaba la vara de Aarón, y donde el Señor en su Shekinah venía y conversaba con y santificaba al sumo sacerdote, y por consecuente, si no moría, si estaba santificado, a los otros compañeros sacerdotes, y así también al pueblo. Bueno, ¿por qué es tan importante eso ahí? Porque Cristo entró en cuerpo. Así como era un ritual solamente en el tiempo de la Pascua, donde el olor que le agradaba a Dios entraba y Dios lo aceptaba, y la carne era comida ¿por quiénes? Por los sacerdotes y por el pueblo también, porque había varios otros rituales que eran los servicios de comunión, donde ellos también participaban, dependiendo cuál fuese el sacrificio. Y esa carne significa comer de la carne del santo, alimentarse de eso, porque Dios ve que nosotros nos alimentamos de todo tipo de cosas que hay en el mundo. Entonces ese alimento tenemos que traducirlo de una forma no poética, vamos a decir espiritual. Digamos que el alimento que quiere que nosotros comamos es su palabra, es su sabiduría, es su vida eterna, es de su Espíritu Santo, ¿ya? No se está tratando de comer la carne del Cordero solamente, ¿ya? Y ese pan también significa el cuerpo de Cristo. Y comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esas hierbas amargas para que no haya ni un tipo de tempero, ni un tempero de aliño, ¿no? Para que sea de una forma transparente, pura. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua. Es cuando usted deja pasar tantas cosas y en vez de dejarse pasar por el fuego por Dios, de repente hace las cosas a medias, y eso sería comer la carne cruda. Ahí no sería acepto por Dios. Yo me voy a saltar, porque si les sigo explicando así por versículo, voy a terminar solamente en este capítulo. Me voy a saltar un poquitito aquí abajo al versículo 14, mis hermanos, ¿está? No, al versículo 13, perdón. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. ¿Cuál es la señal para que el enemigo no nos atinja, no nos mate, no nos destruya? La sangre de Jesucristo. Por eso el creyente tiene una forma de decir:
La sangre de Jesús, dice, ¿eh? La sangre de Jesús nosotros decimos, lo decimos así. ¿Por qué? Porque colocamos la sangre de Jesús como nuestro escudo. Es la sangre de Jesús lo que nos purifica, lo que nos mantiene vivos, nos mantiene en pie, lo que nos da sabiduría. En realidad es el propio Espíritu de Dios que está en nosotros. En realidad también es esa forma de mantenernos en pie y en firme. Por eso que tenemos que cenar de vez en cuando, comer de esta santa cena, en Cristo, claro. Tenemos que ir para allá. Si no es de esta vez, es de la próxima vez que venga, cuando ya está marcado para venir una segunda vez aquí, podemos seguir hablando del tema. Entonces, para que nosotros siempre estemos en santificación y reforzándonos día a día. Porque de repente nosotros recibimos una unción inmensa hoy día, pero mañana, después pasamos mañana, como que uno se debilita y desanda y se desvía de un lado para otro, sabiendo que son cosas tremendas. Entonces hay cosas en la palabra que uno la lee, pero le saca un poquito de provecho, ¿no? Pues como que hubiese un banquete y uno agarra del banquete una uvita, una frutita y come un pedacito, pero el banquete mismo no lo comemos. ¿Por qué no lo comemos? Porque no lo completemos. ¿Y por qué Dios está permitiendo en este final de los tiempos conocer todas estas cosas? Porque es final de los tiempos. Es más importante, el enemigo se ha puesto muy astuto, el enemigo ha intentado engañar todo el mundo, toda la faz de la tierra. Entonces nosotros necesitamos conocer, saber para estar firmes. Debemos saber. Y dice que y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces es una cosa en la que nosotros tenemos que estar muy firmes. La sangre del Cordero, el perdón de Dios de nuestros pecados, el Espíritu Santo de Dios estando en nosotros cuando venga el destruidor destruyendo el mundo entero. Bueno, aquí dice que Dios mandó el destruidor, en ese tiempo lo mandó, pero en este tiempo ¿quién lo trae el destruidor? La propia maldad del ser humano. Yo no vine a destruir la tierra, quien la destruye es la propia maldad del ser humano. Entonces tenemos que estar protegidos con esa sangre del Cordero, que es el Espíritu Santo de Él en nosotros. Tenemos que tener las marcas de la sangre para que el destruidor no entre, no pase. Aquí solamente, ahí debe entrar solamente Dios. Y el diablo sabe, encuentra una brecha, algunas veces encuentra brechas por la mente. Hay un espacio aquí en la mente, sobre la cabeza de los hombres, de todos nosotros, yo también, todos, pero que si los descuidamos, el diablo entra por la brecha, ¿no? Por algún pecadito de nosotros, debilidad que nosotros tenemos. ¿Quién nos irrita? Yo creo que todos nosotros. Que nos enoja, que no quede con resentimiento, que puede tener hasta una envidia, un descontento, somos impacientes, nerviosos, estresados. Oiga, si uno se pone a decir los pecados que tenemos nosotros son una catástrofe, no. Nadie. ¿Sabe que yo cuando voy a la iglesia hay mucha gente que dice que todos estamos en la santidad? Bueno, estamos en la santidad porque el santo está en nosotros, pero yo no le creo a nadie que sea totalmente santo. Yo no le creo a nadie, porque yo mismo, de repente uno se descontrola, ve un gato, un perro, alguien le dice algo, por alguna cosa se enoja, porque es normal. Pero tenemos que siempre estar cenando con el Señor todos los días. Y este día será en memoria, ¿cierto? Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis, o sea, para siempre. Y ahí vienen otras fiestas, las primicias, los 7 días, los panes asmos, y no quiero entrar en esa parte, mis hermanos. Ahí en el capítulo 13, acabé marcando un versículo aquí muy importante, porque
ese versículo dice algo tremendo aquí, en el versículo 15, o sea, Éxodo 13, versículo 15. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir. ¿Quién que representa a Faraón? Todo ese sistema y todo ese monstruoso poder que está contra el pueblo de Dios, que es la iglesia, trayendo todo eso para el tiempo de hoy. Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano, o sea, los hombres, hasta el primogénito de la bestia. Usted se ha fijado que en la palabra, ahí en Apocalipsis, dice el cuerpo de la bestia. Dice la bestia y el falso profeta. El falso profeta es el que engaña y que transforma a la bestia, en un ser monstruoso, manipulado y guiado por Satanás. La bestia, el propio hombre bestializado. ¿Sabe por qué no vienen a las palestras, a las enseñanzas que yo doy toda la gente? Porque es pesado. Yo le digo a mi hermana, es terriblemente pesado. ¿Por qué es pesado? Porque le está diciendo, si usted no se cuida, se va a transformar en la bestia. Si usted sigue mintiendo, se va a ser parte del falso profeta. Todo lo que está fuera de la palabra es del falso profeta. Y la bestia es el hombre. Y al dragón es el que le da poder. Así dice en Apocalipsis capítulo 13. Y si no lo vemos con seriedad, vamos a estar como los israelitas estaban en el tiempo cuando estaban en Egipto. Descuidado, no colocaron la sangre en el umbral de las puertas, descuidaron, no sacrificaron el cordero, o sea, no se sometieron a las enseñanzas, al poder, a la sabiduría, a la protección de Dios, y vino, en ese tiempo vino, ¿quién vino? El destruidor, y mató todo, todos los primogénitos de los animales y de los hombres. Y así ahora también está pasando lo mismo. Salga al mundo. Vea cómo está la situación del mundo, cómo está la bestialidad en el ser humano. Usted no puede decir nada porque si critica va preso. Hay que tener mucho cuidado. Pero eso nosotros lo podemos cuidar en nosotros. El loco no se da cuenta que está loco. El malo no se da cuenta que está malo. El mal se aprovecha de la naturaleza del ser humano y lo pervierte a tal punto que lo transforma en una bestia. Y hay quien que aprovecha, el espíritu maligno, Satanás, lo domina, lo controla, lo manipula. Y dice así, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová, por esta causa, porque él sacrificó todos los animales y todos los primogénitos de los hombres. Todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. O sea, él sacrifica, porque él sacrificó el cordero pascual que fue separado como santo los 10 días, lo sacrificó para perdonar los pecados de los hijos de los hombres pecadores, de los israelitas del pueblo que fue escogido. O sea, uno tenía que pagar el pago. Uno tenía que morir por toda la nación, por eso Cristo se ofreció. Él murió por todos nosotros. O sea, lo que Cristo hizo, la mayoría de las personas no lo entiende, no lo comprende, porque es una nueva naturaleza, es un nuevo tiempo. Por eso comencé allí, desde el tiempo en que el Señor separó un nuevo mes, en un nuevo día, en un nuevo año, en un nuevo tiempo. Y ese tiempo es de un sacrificio con derramamiento de sangre, o sea, con la sangre del Santo. Que el Espíritu del Santo, en Cristo, el Espíritu de Dios, que fue derramado al mundo, pero Él resucitó a los que estaban en el lugar de los muertos, subió a los cielos con ellos, y después derramó su Espíritu Santo para nos rescatar aquí en la tierra, y por eso estamos en su presencia. El mismo sacrificio, el único sacrificio que el Señor hizo. Entonces ahí está la base del misterio de la Santa Cena. Cristo el Cordero, Cristo el pan, Cristo el vino, ¿ya? Recordemos que una vez el Señor se bautizó
fue bautizado por Juan el Bautista. Y la agua significa purificación. Él también lavó los pies de los discípulos. Entonces, agua de purificación, el bautismo. El pan que comió la Santa Cena, el cuerpo de él, lo va a decir allí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, ¿cierto? Lo va a decir allí, Juan, y lo va a explicar muy bien. Versículos 25, 35, 41, 51, 53, 58, lo tengo todo anotadito. Gloria a Dios. Y redimo al primogénito de mis hijos. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Los israelitas. Pero para ser verdadero hijo de Dios no puede ser por la sangre del cordero, que era un animal, mas sí por la sangre del cordero, que es su propio hijo. Hijo de Dios es Dios. Hijo de hombre es hombre. Nosotros somos hijos de Dios a través del Hijo de Dios, que es Dios, y somos purificados por la sangre, por el Espíritu de Él, que nos da vida eterna. Nuestro cuerpo tiene sangre. Sin esa sangre no viviría. El cuerpo de Cristo también tiene sangre. Él se hizo hombre, no imitando nuestro modelo, porque nos creó. Él es el verdadero hombre. Nosotros fuimos a imagen de Él. ¿Ya? Te será pues como una señal sobre tu mano y por un señal memorial delante de tus ojos. Entonces hay una señal, porque todo lo que usted mueve en el poder de Dios es una señal que usted está con Dios. Y entre los ojos, ¿por qué? Porque usted tiene la luz de Dios dentro de ustedes. Aquí está diciendo sobre esta señal. En Apocalipsis va a citar una cosa parecida, pero como la señal del mal, del falso profeta, de la bestia, del anticristo, que todos los hijos de la perdición serán marcados en las manos y también en la frente. Pero aquí los hijos de Dios son los que tenemos la marca de la promesa, que es diferente. Entonces la marca de la bestia, ¿cuál es? Bueno, sí, puede ser, sí. Es aquel que está desandado del camino de Dios. No importa cuán consagrado esté el hombre, si no tiene el corazón dispuesto a Dios, él va a tener la marca de la bestia. Y los que tenemos el Espíritu Santo, o los que lo recibirán, tendrán o tenemos, ¿cierto?, la marca de la promesa, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ah? Si usted después quiere comparar con la marca del diablo, el 666, y tiene un significado ese 666, ya he hablado bastante aquí. Te será como señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Entonces Egipto significa el mundo. Y había mucha gente después que quería volver para Egipto, porque decía que en Egipto comían, que en Egipto tenían todo. Y después hicieron un ídolo ahí, dijeron que ese era el Dios que lo había sacado de Egipto. Entonces, ¿qué pasó con toda esa gente que salió de allí? A no ser los hijos de ellos que entraron a la tierra prometida, Moisés y Aarón, y Moisés no entró, pero Josué y Caleb entró, pero se salvaron. Y algunas personas cogidas con los dedos de Dios, y los demás quedaron todos muertos allí, no sé, serían unos millones, no sé, de seres humanos allí, todos se quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios y por querer volver a Egipto. No hay muchos creyentes, como en la parábola del sembrador, que aquella semilla, que es la palabra que cae sobre espinos, que ellos la reciben bien, pero cuando vienen las provaciones, se apartan de Dios. Entonces hay que tener cuidado, porque ese sufrimiento, esas provaciones son con todos nosotros. Entonces ayudémonos unos a otros, cooperemos así, para que no se pierda nadie. Yo no quiero que ni mi peor enemigo se pierda. Porque Dios, cuando me sacó del infierno, me sacó para hacer su voluntad. Yo sé cómo es para allá. No hay nada, fue por demonios. Es terrible. Yo quería dejarlo por ahora, hasta por ahí. Después va a seguir la enseñanza, porque es complicado.